Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Reciban saludos de la iglesia de Ciudad Juárez, mi esposa, mis hijos que estamos pastoreando en aquel lugar por la gracia de Dios. Es un privilegio, hermanos, estar con cada uno de ustedes. No sabe cuánta bendición hay cuando podemos reunirnos, hermanos, como dice en su palabra. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué no saludas a tu hermano que está a un lado de ti? ¿Por qué no lo saludas? Si puedes abrazarlo, hazlo por unos momentos. No digas cuando salga lo voy a hacer. Saluda a mis padres que están aquí presentes también, y quiero decirles a ellos que estoy muy orgulloso de ellos, de que sean mis padres. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, de que sean mis hermanos. Nada sería posible en Ciudad Juárez sin la ayuda del Señor primeramente, pero también sin la ayuda de cada uno de ustedes, porque ahora somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo, hermanos, pero un día seremos un cuerpo glorificado, hermanos. Un día seremos transformados. Dice la palabra del Señor que lo corruptible se va a vestir de lo incorruptible, hermanos, para que seamos semejantes a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Si ya tienes tu Biblia allí en Romanos 8:28, hermanos. Por aquí se me auxilian con la computadora porque no la encuentro también. Ya se trabó. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Romanos 8:28 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leemos una segunda vez, hermanos, todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leemos por una tercera vez, pero vamos a usar, hermanos, los puntos y las comas que vienen allí. No lo vamos a leer de corrido. Vamos a usar esos puntos que vienen ahí y esas comas. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, esta es tu palabra, Señor, que en esta mañana, Señor, damos lectura, Señor, con reverencia. Háblanos, papito Dios, háblanos, papito hermoso, porque queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, papá, porque somos tus hijos. Y qué gozo más grande hay cuando podemos hablar con nuestro papá y cuando Él nos puede hablar también. Pero qué más gozo hay cuando obedecemos a la voz de nuestro papá. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que así como nos hables también, Señor, pon espíritu de obediencia en nosotros para obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Tome su lugar, hermanos, y vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Cuando uno adora al Señor, hermanos, entra en la eternidad con el Señor, hermanos. Por eso la gente, hermanos, no nos puede entender. Por eso el mundo no nos puede entender. No nos va a entender, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu del Señor. Pero una vez que el Espíritu viene a nuestras vidas, hermanos, por eso el apóstol Pablo decía, al apóstol Pablo llegaron a catalogarlo de un loco.
Y él dijo, ciertamente estoy loco, pero mi manicomio está en el cielo. Entonces yo no sé en esta mañana cuántos locos hay aquí. Diga conmigo, soy un loco por Cristo. Quiero estar enamorado siempre de Él. Esta palabra, hermanos, que el Señor me daba para compartir, podíamos leer una lectura más amplia. Quiero compartirles esta palabra porque es algo que hemos estado viviendo, hermanos. Más que una palabra teórica, quiero que esta palabra sea una palabra práctica para nuestra vida. Nosotros debemos entender, hermanos, que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, para nosotros ya no hay casualidad. Diga conmigo, para mí ya no hay casualidad. Aún lo que Dios permitió en la vida de mi hermana es con un propósito, hermanos. Porque escuchaba el testimonio que decía que del momento en que ella tomó la decisión de servir al Señor, tomó la decisión de amar al Señor, porque eso es amar al Señor, hermanos. Cuando tú te integras a la obra, cuando tú te dispones a servir al Señor, es una parte de demostrar que amas a Dios. Porque no puedes decir yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra. No puedes decir yo amo a Dios y no obedezco a su llamado. Sería una mentira, sería una farsa si tú dijeras eso. Pero si tú dices que amas a Dios con todo tu corazón, además que es el primer mandamiento, hermanos, como hijos de Dios. Si sabías, yo seguramente estoy que tú sabes que es el primer mandamiento. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero no por lo que Él nos da, hermanos. No porque te da un carro, no porque te da una casa, no porque te da un trabajo, sino solamente, hermanos, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Aunque no nos diera nada, aunque te diera todo, tú debes de adorarle a Él porque Él es nuestro Padre, porque Él es tu creador, porque Él es nuestro creador. Solamente por eso tenemos que amarle, solamente por eso tenemos que bendecirle, solamente por eso tenemos que honrarle y exaltarle, hermanos, en todo momento. ¿Cuántos cantamos ese canto de en todo tiempo te alabaré, Señor? Pero muchas veces cuando viene la primer prueba muy pequeña, ese canto se va muy lejos de nosotros. O muchas veces podemos cantar mecánicamente, hermanos. Como dijo el Señor en su palabra, como dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. A veces cantamos, hermanos, pero no lo que vivimos. Este canto que acabamos de cantar, hermanos, es un canto que me impactó cuando lo escuché. Yo ya lo había escuchado aquí en muchos lugares, pero me impactó tanto, hermanos, porque lo vi a través de un video, hermanos, en una reunión de pastores que nos reunimos allá en la ciudad. Y lo pasaron en un video. Pero ¿sabe quién lo cantaba, hermanos? Un niño pequeño, cieguito, hermanos, que estaba ciego físicamente, hermanos. Y él cantaba ese canto, lo cantaba en inglés, lo canta en inglés. Qué inocencia de un niño. Qué sinceridad hay en las palabras cuando salen de nuestro corazón. Me impactaba tanto porque lo hacía, hermanos, con todo su corazón. Porque ciertamente él estaba, él no podía ver físicamente, no puede ver físicamente. Y por eso él dirigía su canto al Señor de esa manera. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Pero yo creo que más que unos ojos físicamente, él le pedía a Dios que abriera sus ojos espirituales, porque él quería conocer a Dios aún más. ¿Cuántos conocemos a Dios? Hay en un nivel, hermanos. Unos conocemos a Dios en un nivel, otros en otro nivel, otros en un nivel más alto. Pero estamos en un proceso de conocer a Dios. Y quiero decirte que entre más conozcamos a Dios, hermanos, vamos a aprender a amarle más.
Por eso tu oración y mi oración, hermanos, es que conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Los discípulos de Jesús estuvieron mucho tiempo con Él. Y cuando Él se iba, cuando Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Uno de ellos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A pesar de que ellos habían andado con Jesús, a pesar de que ellos habían experimentado, a pesar de que ellos habían visto milagros poderosos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ellos aún todavía no conocían al Padre. ¿Y sabe cuándo le conocieron? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre esos 120, ellos pudieron hablar las maravillas de Dios. Ellos pudieron testificar, ellos pudieron enfrentarse a cualquier situación difícil, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Era una promesa que nuestro Señor Jesucristo les había dado a ellos. Era necesario que Él se fuera para enviar a su Espíritu Santo. Por eso tú y yo ahora tenemos ese privilegio tan grande. Tenemos ese privilegio tan grande de que Dios ha dado a su Espíritu Santo para que le conozcamos, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a conocer al Padre en espíritu y en verdad. Porque esa es la promesa de Dios, que llegaría el momento en que los adoradores, en que los verdaderos adoradores no adorarían al Padre por las circunstancias, no adorarían al Padre porque las cosas van bien, sino simplemente porque nuestro Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos hijos del Señor hay en esta mañana aquí? Si aún todavía tú no eres un hijo de Dios, hoy en esta mañana el Señor está con sus brazos abiertos para decirte solamente que creas en ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que la salvación es por fe, hermanos, no es por obras. Así es que por más que tú te esfuerces, si tú no conoces a Dios, por más que tú te esfuerces y por más cosas buenas que tú hagas, no por eso vas a ser salvo. La salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué ahora hacemos las cosas que a Dios le agradan? Porque es un resultado de la salvación que hemos tenido en el Señor. Todo aquel que es salvo por el Señor, todos aquellos que hemos sido salvos por el Señor, vamos a hacer todas las cosas ahora agradando al Padre. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer agradando a nuestro Dios. Y este mensaje, hermanos, le he puesto por título, hermanos, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y la primera pregunta en esta mañana: ¿cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón? No la respondas, porque a lo mejor puede haber duda en ti. A lo mejor tú piensas que no has hecho lo que Dios quiere que hagas. Pero quiero decirte que a pesar de eso, Dios te sigue amando, simplemente porque eres su hijo. Pero en respuesta a ese amor que Él ha puesto en nosotros, con que Él nos ha amado, nosotros también tenemos que amarle a Él. Esta palabra, hermanos, es para los hijos de Dios, es para los nacidos de nuevo. Todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Por eso la primera pregunta es: ¿cuánto amas a Dios? A veces uno no entiende ni comprende por qué pasan las cosas a nuestro alrededor, hasta que uno va comprendiendo que nuestra vida es parte de un proceso. Desde que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, Él ya nos tiene con un propósito en sus planes. Tú no fuiste producto de la casualidad. No fuiste producto de una mala planificación familiar.
Tú eres el producto de un Dios que te planeó, de un Dios que te eligió, de un Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que todo fuera creado, Dios ya te había creado con un propósito. Dios ya te había creado con un objetivo. Y ese propósito, ese objetivo se va a ir cumpliendo en el tiempo de nuestro Dios. Diga conmigo, en el tiempo de nuestro Dios. Por eso no te desesperes. No te desesperes en lo que pasa a tu alrededor. Mejor pregúntale a Dios, ¿para qué permites las cosas que pasan a mi alrededor? Dios te está capacitando a través de lo que Él permite en tu vida. Dios te está capacitando, pero solamente hay que ser sensibles a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Qué importante es escuchar la voz de nuestro Dios. Dios nos habló a través de nuestra hermana en esta mañana. Dios nos habló a través de ella. Yo pude escuchar la voz diciéndome, tienes que estar apercibido, tienes que estar atento a lo que está pasando a mi alrededor. Y tienes que clamarme en el tiempo. Como dice en su palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a través de las circunstancias. Dios nos lleva a un proceso, Dios nos lleva por el desierto. Y no precisamente de Ciudad Juárez, hermanos, donde las temperaturas ahorita han llegado hasta los 44 grados. Años anteriores hasta los 48 grados. Y todo el día y noche tienes que tener el aire prendido con agua para que te refresque, porque es un calor insoportable. No me refiero a ese desierto. Me refiero al desierto por donde el Señor te tiene que pasar. Porque como hijos de Dios, hermanos, tenemos que pasar por el desierto. Y el desierto puede ser una enfermedad. El desierto puede ser la pérdida de un familiar. El desierto puede ser que tus padres te rechacen por creer en nuestro Señor Jesucristo. El desierto puede ser que tus compañeros en la escuela te hagan a un lado porque no comparten la fe, la misma fe contigo. Yo no sé cuál sea tu desierto. Dice en su palabra que Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar, hermanos, y que juntamente con la prueba Él nos dará la salida. ¿Cuántos hemos visto que después de la tormenta en nuestras vidas el Señor trae un tiempo de refrigerio? En esta mañana yo te puedo compartir ese tiempo de refrigerio que el Señor ha traído a nuestras vidas. Hemos pasado por circunstancias difíciles. Para los que no nos conocen, hermanos, este 11 de agosto cumplimos 6 años en Ciudad Juárez. Me da mucho gusto poder ver gente nueva, hermanos. El día de ayer estuve aquí con nuestro pastor y pues casi la mayor parte de la gente que yo veía pues no la conozco, ni ellos tampoco me conocen. Pero si hay algo que nos identifica, hermanos, y es la sangre de Cristo Jesús. En este 11 de agosto cumplimos 6 años por la gracia de Dios. No ha sido fácil, hermanos. El informe que les traigo, hermanos, es el informe que Josué y Caleb le llevaron a Moisés, hermanos. ¿Y cuál fue el informe que le llevaron? Moisés, hay gigantes allá en la tierra. Moisés, hay obstáculos allá en la tierra. Pero también traían el fruto. Es una tierra llena de gigantes, ciertamente. Que la tierra come a los que están allí. Que nosotros parecíamos langostas a comparación de ellos. Allá están los hijos de Anac, hombres gigantes. Pero el informe positivo que ellos traían era que nuestro Dios es más poderoso que cualquier obstáculo, que cualquier gigante que se pueda presentar a nuestro alrededor, hermanos. Nuestro Dios es más poderoso. Ese es el mensaje que en esta mañana te traigo de parte de nuestro Dios. Que nuestro Dios es más poderoso, es todopoderoso, es invencible, es inigualable, es incomparable. No hay nadie como nuestro Dios. Vale
la pena servirle, vale la pena amarle con todo nuestro ser. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, dice el Señor, porque estaré confiado, estoy confiado en el Señor. No confío en mis fuerzas, hermanos, no confío en mi capacidad, porque muchas veces mis fuerzas me han traicionado. Muchas veces la capacidad que yo creía que tenía me ha traicionado. Y Dios me ha llevado, hermanos, a tal grado de que dependamos de su gracia. Por eso Dios permitió al pueblo de Israel llevarlo por el desierto, hermanos, para que ellos aprendieran. Los llevó por un camino donde por un lado tenían al mar y por otro lado tenían al desierto. ¿Sabe para qué? Para que solamente dependieran de Dios. Dios te va a llevar por desiertos. El Señor decía en la mañana, y yo creo esa palabra, Dios siempre nos va a llevar por etapas en nuestra vida. Y si vienen pruebas a nuestra vida, hermanos, no es para que te espantes. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que es necesario que vengan pruebas a nuestra vida? Para los que están en el curso, es necesario que vengan pruebas. Es necesario que nos pongan prueba, el examen, para ver qué tanto hemos aprendido. Y Dios te va a llevar ciertamente. Dios siempre ha traído a su pueblo, hermanos, en procesos, en pruebas, porque dice en su palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos, ¿a dónde? Ante su presencia, hermanos. El camino de Dios no es fácil, hermanos. El camino de Dios está lleno de obstáculos. Si eso no fuera así, hermanos, le aseguro que este lugar ya estaría construido hasta atrás, hermanos, y la gente no cabría. Pero dice la palabra del Señor que el camino del Señor es angosto, es pequeño, es estrecho, y muy pocos van por él. ¿Sabe quién van por él? Solamente los valientes. Diga conmigo, los valientes. Diga conmigo, yo quiero ser un valiente. No depender de mi capacidad, sino del poder de Dios y de la gracia de Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta que necesitamos depender de la gracia de Dios, es como cuando el niño tiene al papá y por más que se esfuerza, cuando somos pequeños queremos ayudarle a nuestros padres. Si tú tienes hijos pequeños, cuando tú estás haciendo algo, tu hijo se acerca y quiere ayudarte. Si tú estás pintando, tu niño te quiere ayudar a pintar. Y tú piensas dos cosas: si lo dejo que me ayude, me voy a tardar más tiempo. Pero también, si no dejo que me ayude, ¿quién le va a enseñar a hacer las cosas? Y si nosotros solos podríamos pintar este salón, este templo, esta iglesia, a lo mejor en 2 horas, un día, con nuestro hijo, si nos ayuda, a lo mejor nos llevaría más tiempo, porque tenemos que estar limpiando lo que él está tirando. Pero ¿sabe qué? Lo permitimos que él lo haga. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios solo puede hacer las cosas, hermanos. Él no nos necesita. Pero ¿sabe qué, hermanos? Por su gracia, Él permite que tú y yo podamos acercarnos y nos da la oportunidad de colaborar con Él. Entonces, por eso todo lo que tú y yo podamos hacer, no lo hacemos en nuestra capacidad, sino lo hacemos dependiendo de Él. Cuando el hombre quiere sentirse superior, más que Dios, más que su Señor, es humillado, hermanos. Y recordemos una historia allí con el rey Nabucodonosor. Cuando la soberbia, el orgullo entró en su corazón y dijo: todo esto que tengo, todo esto que hay es por mi fuerza y por mi poder. El Señor lo llevó a humillarse, hermanos, de tal manera que él era literalmente como una bestia, como un animal, porque se paseaba sobre el rocío, comía pasto del campo. Hasta que él no reconoció, hermanos, hasta en tanto que él no reconoció que todo lo que era, que todo lo que tenía, era por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Es como él pudo ser restaurado nuevamente a su reino.
Es necesario que nosotros reconozcamos. Por eso hoy en esta mañana, hermanos, te traigo buenas noticias, hermanos. Dios está haciendo cosas, hermanos. Hemos pasado por desierto y no quiero enfocarme a las cosas negativas. Dios nos ha llevado a procesos. Dios nos ha llevado en un proceso, en un caminar. Y como te decía al principio, sin la ayuda de Dios y sin tu ayuda, nosotros no estaríamos en Ciudad Juárez. Porque tú eres una pieza muy importante. Tú eres parte del cuerpo. Nosotros, sin la otra parte del cuerpo, no podemos hacer nada. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Y quiero que vayamos allí, hermanos, a la cita bíblica. Romanos 8:28. Glorifique el nombre del Señor, hermanos. Si ve que su hermano se está durmiendo, por allí póngale tantito aire para que no se duerma. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero leerles esta misma palabra, hermanos, en la Biblia de lenguaje sencillo, para que podamos entenderlo un poco más. Dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. O sea, Dios va por delante, Dios va preparando. Dios va abriendo brecha, hermanos, para que cuando nosotros pasemos, ya no nos cueste, hermanos. Solamente, y Él abrió brecha, hermanos, cuando vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él vino a abrir esa brecha, hermanos. Él vino a desquebrajar, Él vino a romper esas tinieblas de maldad y de oscuridad donde nosotros estábamos atados. Por eso si ahora tenemos la libertad, hermanos, es porque Cristo nos dio esa libertad. Y dice, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. De los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Recuerda que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos sido llamados por el Señor. Nadie de los que está aquí, hermanos, no ha sido llamado. Todos hemos sido llamados por el Señor. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Aún el que nosotros estemos en Ciudad Juárez, hermanos, no es porque nosotros hayamos querido estar, sino porque el Señor nos llevó, hermanos, allá. El Señor nos dijo, bueno, ¿cuánto me aman? Como dijo Pedro, ¿no? Como cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿cuánto me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Verdaderamente me amas? Pedro, ¿me amas? Por tercera ocasión. Y no le quedó a Pedro más que llorar y decir al Señor, tú lo sabes todo, Señor. Entonces apacienta mis corderos. Si verdaderamente amamos al Señor, hermanos, entonces tenemos que hacer lo que Él nos ha indicado, hermanos. Nosotros en Ciudad Juárez, hermanos, no estamos para que nuestros hijos tengan una buena profesión, aunque parte de eso Dios nos lo va a dar, pero no estamos por eso. El fin no es estar allá, hermanos, por una posición económica, aunque sabemos que Dios también nos lo puede dar. Lo más importante de estar allá, hermanos, es porque queremos amar, es porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Y muchas veces le hemos fallado, ciertamente. Muchas veces le hemos estorbado a Dios, como aquel niño que quiere ayudarle al papá y lejos de ayudarle a pintar, tira toda la pintura. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos ayudarle a Dios. La regamos, cometemos errores, pero aún dentro de la soberanía de Dios, Él lo permite, porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Todas las cosas ayudan para bien. No hay nada que no sea para el beneficio tuyo y mío. Pero si tú verdaderamente amas a Dios, y recuerda que como hijo de Dios y como hijo de Dios que soy, nacido de nuevo, hermanos, es el primer mandamiento: amar a Dios con todo mi corazón. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, no vas a amar, porque el segundo es semejante al primero:
¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al final demuestras que amas a Dios cuando amas a tu prójimo también, cuando te amas a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Aquí busqué un comentario de la Biblia, Plenitud, en su capítulo 8, 28, y dice este comentario, se los voy a leer nada más para que. Dice: aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en la más amarga desilusión, aún cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aún si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final, inclusive una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para obtener una mayor madurez espiritual, hermanos. Si no tienes pruebas, hermanos, te vas a quedar en un nivel pequeño. Tu vida espiritual siempre va a ser pequeña y siempre vas a tener que estar dependiendo de los demás. Siempre vas a estar dependiendo de la leche espiritual, que lo simbolizamos también con la palabra de Dios, y en ese aspecto siempre debemos de estar dependiendo de esa leche espiritual que es la palabra del Señor. Pero siempre vas a estar dependiendo de los demás, pero nunca vas a aprender a depender de Dios, porque en cualquier situación que venga vas a correr, y no es malo correr al pastor. Digo, no correrlo de este lugar, ¿verdad? No es malo correr hacia Él, porque para eso Dios nos ha puesto como pastores, para que la oveja corra y se refugie en los brazos de su pastor. Pero lo más importante y la comisión más grande que Dios nos ha dado a nosotros, como pastores, como evangelistas, como siervos de Dios, es que la iglesia alcance esa madurez, la iglesia alcance ese conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, como dice en su palabra, niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, engañados por hombres que con astucia utilizan, hermanos, la palabra de engaño y de error, sino que aprendamos a ser maduros. ¿Y sabe por qué? Porque una vez que aprendamos a ser maduros, entonces vamos a poder guiar a los más pequeños y nos vamos a convertir también en pastores de ellos. Por eso el Señor está diciendo que Él va a traer a líderes. Él está preparando ya, hermanos. Él está preparando a líderes. Yo puedo ver hoy en esta mañana, no pude ver a ningún hijo del pastor aquí ministrando, pero puedo ver, hermanos, a gente nueva que Dios está trayendo, que Dios ha traído, hermanos. Uno de nuestros sueños en un principio, cuando ministramos aquí en la iglesia, era uno de esos sueños, ver, hermanos, a mucha gente venir a los pies del Señor. Y quiero decirle que hoy en esta mañana, hoy en este día, el Señor me da ese privilegio, hermanos, de poder, ese sueño. Puedo decirle en esta mañana: gracias, Señor, por ese sueño que veo cumplido hoy en este día. Pero aún falta más, hermanos. Aún falta más por conquistar, hermanos. Dios no nos trajo hasta aquí, como dice en su palabra, para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos ha dado. ¿Sabe cuál es la meta de nosotros, hermanos? La vida eterna. Vivir por la eternidad con el Señor. Eso es lo que nos mantiene en la esperanza, hermanos. Que Cristo venga por nosotros, que Cristo venga por su pueblo, que Cristo venga por sus hijos. Eso es lo que nos mantiene en esperanza, nos debe de mantener en esperanza. Por eso, cuando tú estés atravesando cualquier circunstancia, solamente cree que un poco más y el que vendrá ha de venir. Solamente un poquito más. Solamente esfuérzate un poquito más, dice el Señor. Solamente esforcémonos un poquito más, porque lo que el Señor ha prometido para nosotros está por cumplirse. ¿Y sabe cuál es lo más glorioso que esperamos, hermanos? Es el rapto de nuestro Señor. Es el encuentro con nuestro Dios.
Pero ¿sabe por qué no ha sucedido todavía? Porque hay mucha gente que necesita todavía. Hay mucha gente a la cual nosotros tenemos que compartir. Hay mucha gente a la cual nosotros tenemos que ir y anunciar el evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Amando a Dios con todo nuestro corazón. Si tú amas a Dios, entonces vas a compartir la palabra a aquel que no la conoce. Vas a llevar esa agua de vida a aquel que está sediento. Si tú amas a Dios con todo tu corazón. Ahora, si tú amas a Dios con todo tu corazón, todo lo que pase a tu alrededor te va a ayudar para bien. Todo lo que pase, todas las circunstancias. Dice ahí en la primera parte: y sabemos que a los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios. Esta es una declaración única y exclusivamente. Y nosotros sabemos que se refiere a los que somos hijos de Dios solamente. A todos los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hemos sido salvos. Hemos sido salvados por su gracia solamente. Y para los que aún no forman parte de la familia de Dios, también es una invitación y un llamado. Así es que si tú todavía no formas parte de la familia de Dios, así es que si tú todavía no te consideras un hijo de Dios, hoy en esta mañana, hoy en este día, tú puedes venir y aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por ti. Y tú vas a ser declarado como un hijo de Él. Solamente por confiar en Él, solamente por confiar en su sacrificio, solamente por confiar en su promesa. Solamente los que hemos comprendido y recibido el amor de Dios podemos entender esta palabra poderosa en nuestra vida. Y podemos amar con ese amor con que Cristo nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de saber que no nos debe de caber la menor duda de que si amamos a Dios, de hecho, como hijos de Dios debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque ese es el primero y grande mandamiento. Entonces en esta mañana, al salir de este lugar, lo que tú tienes que asegurar en tu vida por la fe en Cristo Jesús es que tú amas a Dios con todo tu corazón. Porque si tú le amas a Él con todo tu corazón, todo lo que pase te va a ayudar para bien. Si tú le amas. Pero si tú no le amas a Él con todo tu corazón, no vas a encontrar respuestas. Y te vas a preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios? Y vas a renegar contra Él. Y vas a blasfemar quizás contra Él. Porque no vas a entender. La esposa de Job no entendía el propósito de Dios para la vida de Job. Ella no entendía el propósito. ¿Por qué estaba pasando todo ello? Pero Job pudo entender, hermanos. Él pudo entender el propósito. Por eso lo importante es que tú y yo entendamos el propósito por lo cual suceden las cosas. ¿Estás entendiendo ahora el propósito por cual Dios permite todas las cosas a tu alrededor? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes entender en el Espíritu? Y si no lo puedes entender, pídele a Dios en esta mañana. Dile al Señor juntamente conmigo: Señor, enséñame. Muéstrame a entender tu propósito por el cual pasan las cosas a mi alrededor. Yo ahora lo he entendido, hermanos. Ahora lo estoy entendiendo. Ahora el Señor me está ayudando a entenderlo. Allá en Ciudad Juárez, hermanos. Hace aproximadamente, cuando el pastor fue, después de que regresó, hermanos, la iglesia que nos habían, la casa, el terreno que nos habían donado, nos la quitaron, hermanos. Pero no nos quedamos. ¿Y ahora dónde vamos a hacer los servicios? En la casa donde estamos viviendo ahorita, hermanos, empezamos a hacer los servicios. ¿Y sabe qué, hermanos? Se empezó a llenar, hermanos, el lugar. Se llenó el lugar. Dios siempre hace las cosas con un propósito, hermanos. No puedo contarles toda la historia porque me llevaría todo el día y toda la tarde aquí. Pero yo pude entender el propósito, por qué Dios permitió eso, hermanos. Y en resumen, lo que pude entender es que Dios cada día nos está llevando a depender más de Él. Cada día. A darnos cuenta. Dios nos está enseñando, hermanos, que si no dependemos de su gracia, que si no dependemos de Él, no somos nada, hermanos.
Hace unos días a mi hijo Isaías también, en el seminario donde estaba preparándose, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir aquí. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué hizo? ¿Por qué pasó todas las materias? Fue una prueba que vino para su vida. Simplemente le dijeron que ya no podía seguir estudiando. Y fue una prueba para él, hermanos. Como cuando tú quieres hacer algo y alguien viene y te quiere cortar las alas, porque lo que Dios ha llamado, lo que Dios ha establecido, nadie lo puede cortar, nadie lo puede desintegrar, hermanos. Lo que Dios ha llamado. Él tuvo el llamado de Dios. Y no solamente a prepararse en la música, hermanos, sino a prepararse para las cosas de Dios. Él renunció a una carrera secular, universitaria, para prepararse en las cosas de Dios. Y yo le decía a él, animándolo, alentándolo, ¿sabes qué? Los grandes hombres que en la Biblia están registrados, a David lo menospreciaron. Le dijeron, tú no sirves para la guerra, tú no sirves para la batalla. Y él fue el que dio la victoria al pueblo de Israel. A los grandes hombres, hermanos, que están allí, a Gedeón, un muchacho temeroso, asustado porque los madianitas lo atacaban y él se tenía que esconder. De padres que tenían temor del enemigo. Pero de esos Dios se basa, hermanos, para glorificar su nombre. De lo que recuerdo a David, su ejército, hermanos. ¿Sabe de qué se conformó el ejército de David? De hombres malvados, de hombres perversos, de hombres que estaban desahuciados por el mundo. Pero de allí Dios los llamó a ellos para formar el ejército de David, hermanos. De allí Dios los llamó. Así es que no hay limitación más grande que la que tú mismo te puedas poner. A los 8 días que él entra a trabajar, emocionado, voy a trabajar para seguir estudiando, porque le iban a apoyar con una parte de la beca. Y emocionado, ¿no? Pues ya voy a juntar para pagar lo que voy a gastar entrando, ¿verdad? Cuando la primera semana, la primera quincena, él está de cajero ahí en Soriana. En el corte de caja le hacen falta 800 pesos y no sabían de dónde se le habían desaparecido. Él siente que alguien se los tomó, porque pues es de fácil acceder a las cajas, y en un descuido, y él siendo nuevo. Al otro día compra despensa para llevar un poco a la casa y se le olvida la mitad de despensa. Dice, y se le olvidó lo más importante, pues las chuletas. Los bisteces, hermanos. Dice que él se imaginaba ya después del culto, pues termina uno un poco cansado físicamente, aunque espiritualmente fortalecido. Ya se imaginaba él, su mamá cocinando las chuletas y se le olvidaron, hermano, no sabía dónde estaba. En esa semana, en ese transcurso de esos días, hermanos, le vinieron una cosa tras otra. Ahorita, actualmente, todo esto que le estoy comentando, hermanos, es para que tú valores, para que valoremos, hermanos, lo que Dios nos ha dado, hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahorita actualmente nosotros estamos viviendo en una casa prestada. Esa casa está a punto de ser embargada porque está en problema de divorcio de una persona que nos la prestó. En cualquier momento nos pueden avisar, ¿sabe qué? Ya tienen que desocupar la casa. Allí hacíamos los servicios a la semana. Siempre que hay una prueba, hermanos, siempre viene la victoria enseguida, hermanos. Un hermano nos dijo, ¿saben qué? Ocupen mi casa por el tiempo que quieran. Ahí está mi casa, y más grande que donde estábamos. Ocúpenla por el tiempo que quieran. Pueden hacer servicios, pueden tumbarla, hacerla de nuevo, lo que quieran. Ahí está para el servicio de Dios. Casas no faltaron por todos lados, hermanos. Nos ofrecieron casas para que hiciéramos los servicios, hermanos. Mi hijo Isaías, como hay muchas casas abandonadas ahí, y a un lado de donde estamos, una casa abandonada, cuando llegamos, pues la limpiamos, la empezamos a limpiar, toda quemada por la delincuencia, llena de basura afuera, un desastre, un basurero, hermanos, en pocas palabras. Llegamos, la empezamos a limpiar, ya le empezamos a dar su arregladita, y ahora que surgió esta necesidad de la iglesia, hermanos, de cambiarnos para la casa, mi hijo Isaías se fue a vivir allí a un lado.
No tiene ventanas, no tiene le pusimos una lona para proteger el aire. Y donde que nuestro hermano Tobías y los pastores que han estado allá saben qué aires hay allá. Cuando entra el aire, hermanos, se mete hasta por los dientes, por los oídos, hermanos. Son tormentas de arena. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ni eso, hermanos, lo ha desanimado a él. Ni eso me ha desanimado a mí. ¿Y sabe qué? Por más que yo le pudiera contar, hermanos, lo que hemos pasado, no se compara. Hace unos días estuve viendo ahí una página del internet de los cristianos que están siendo perseguidos en otros países, hermanos, en China, en el Medio Oriente, hermanos, donde en China no se puede adorar al Señor con esta libertad. Lo tienen que hacer bajo subterráneos. Y allí el que trae una Biblia es a costa de su vida, hermanos. Hemos escuchado testimonios de misioneros que han ido a China a predicar. Nosotros estamos aquí en la gloria, hermanos. Estamos en México, estamos en la gloria. Aunque en algunos lugares han padecido persecución también. Pero no se compara lo que tú puedas padecer. No se compara, pero aún Dios no va a permitir que algo te pase más de lo que tú puedas soportar. Quizás si Dios te da más es porque no vas a poder soportarlo. Pero si Dios permite eso que está pasando a tu alrededor, créeme lo que lo puedes vencer. Lo puedes pasar con la ayuda de nuestro Dios. Porque mayor es el que está con nosotros. Diga conmigo, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Tú debes de creerlo y yo debo de creerlo y debo de gritarlo, debo de cantarlo, debo de pensar en ello, debo de tomarme de ello, porque no hay nada. Por eso Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Él amaba a Dios con todo su corazón. Angustias, tribulaciones. A veces pensamos que el padecer tribulación, angustia, es porque Dios no nos está bendiciendo. Dígame, el apóstol Pablo, él llegó a decir, estoy acostumbrado a tener todo, a vivir en abundancia, pero a tener en escasez. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, debe de aprender a gozarse por todas las circunstancias, hermanos. Debe de aprender a gozarse por todo lo que está pasando, hermanos. Porque solamente así podemos alcanzar la madurez espiritual a la que Dios nos quiere llevar. Porque si Dios nos va a poner al frente de gente para ministrarle, nosotros tenemos que ministrarle a ellos a través de nuestro ejemplo. Como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana esa misma palabra? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuántos podemos decir en esta mañana a nuestra esposa, imítame a mí como yo imito a Cristo? Yo creo que es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos que llegar, hermanos, a esa madurez. Y solamente lo logramos cuando aprendemos a depender de la gracia de Dios. Cuando aprendemos a entender que todas las cosas nos van a ayudar para bien a los que a Dios amamos con todo nuestro corazón. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de saber que no nos debe de caber la menor duda de que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, dice, debo de saber que como hijo de Dios nacido de nuevo, tengo que amar a Dios. Diga conmigo, debo de saber. Dígalo fuerte con convicción. Debo de saber que como hijo de Dios nacido de nuevo, tengo que amar a Dios con todo mi corazón para que esta promesa se cumpla en mi vida. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, todo lo que pase a tu alrededor va a ser para tu bien. Pero si no amas a Dios con todo tu corazón, y amar a Dios con todo tu corazón, simple y sencillamente es obedecer su palabra, simple y sencillamente es obedecer al mandato, a la encomienda, a la visión que Dios nos ha dado. Sé el mejor estudiante. Eso es amar a Dios con todo tu corazón. Sé el mejor padre de familia. Eso es amar a Dios con todo tu corazón. Sé el mejor hijo. Eso es amar a Dios con todo tu corazón. Pero imagínate, si como estudiante llevas puros 5, ¿podrás poner el nombre de Dios en alto? Es importante, hermanos,
Es importante prepararnos. Es importante cambiar de mentalidad, pero no una mentalidad humana, sino una mentalidad conforme a la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, quitar cosas. Hay cosas que tenemos que quitar en nuestra vida, hermanos. Hay cosas que tenemos en las cuales que despojarnos. Nos tienen atados allí y no nos dejan caminar. Y es necesario, hermanos, que si queremos caminar, que si queremos, hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que renunciar a todo ello, hermanos. Nadie puede servir a dos señores, porque si ama al uno, aborrecerá al otro. Nadie puede servir al mundo, nadie puede servir a las riquezas y servir a Dios, hermanos, porque Dios es el que está en primer lugar. Dios es el que ocupa, Dios es el que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Diga conmigo, Dios tiene que ocupar, va a ocupar el primer lugar en mi vida. Solamente ayúdanos, Señor, a cumplir esto. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Pero también hay un segundo lugar, hermanos, que debe de ocupar el lugar en nuestra vida. No son tus amigos, no son tus vecinos, no es tu compadre, es tu familia. Nuestra familia, hermanos, es el segundo lugar que debe de ocupar en el orden de Dios. No podemos ser, como dice ese dicho, hermanos, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Tenemos que ser candil de nuestra casa, pero también tenemos para poder ser candil también de la calle. Es algo, hermanos, que nos va a dar autoridad, hermanos. Y a eso me refiero, que hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que cortar. ¿Sabes una cosa? El pedir perdón, el reconocer nuestros errores, no es de cobardes, es de valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana aquí? ¿Cuántos reconocemos que hemos fallado a Dios? ¿Cuántos reconocemos que hemos fallado a nuestra familia? ¿Cuántos reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios? Necesitamos de la gracia de Dios. Pero también hay un tercer lugar, hermanos, que debe de ocupar en nuestra vida, y es el trabajo. En el caso de los que Dios nos ha llamado a servirle, es el ministerio, hermanos. En el caso de ustedes, hermanos, es el trabajo que Dios les ha puesto. Porque dice en su palabra que si no proveemos para los nuestros, ¿qué dice? Somos peor que un narcotraficante. Somos peor que un drogadicto, hermanos. Si no proveemos para los nuestros, somos peor que un incrédulo. Un incrédulo es aquel que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que no le reconoce como el Señor de su vida. Entonces el tercer lugar que debe ocupar en nuestra vida es el trabajo. Y como cuarto lugar, hermanos, debe de ser el ministerio, debe de ser la iglesia, hermanos. De estos 4 puntos se complementa, hermanos, nuestra vida cristiana en el Señor. De estos 4 puntos, hermanos, podemos, hermanos, mostrar, podemos decir, si los llevamos a la práctica, que estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. No me digas que amas a Dios con todo tu corazón si aborreces a tu esposa, si aborreces a tus hijos. Que aunque en el sentido, en el original, aborrecer significa amar menos. Cuando Jesús le dijo, todo aquel que no aborreciere a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo, le estaba diciendo, todo aquel que no ame menos a su padre y a su madre antes que a mí no puede ser mi discípulo. Porque Jesús mismo estaba poniendo en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si Dios es el primer lugar en tu vida por sobre todas las cosas, tú amas a Dios. Y todo lo que te pase, dice, todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas. Dice, vamos a seguir ahí, hermanos. Dice, esto es, la última parte, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, hermanos, aquí está afirmando esta palabra, aquí está afirmando esta declaración, hermanos. Dios recalca, Dios afirma una y otra vez su palabra. Esto es
dando a conocer, hermanos, que si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, hermanos, señala y ratifica la promesa hecha que como hijos de Dios tenemos, pero que dice que solamente a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces diga conmigo en esta mañana: yo soy un llamado de Dios. Dios me ha llamado, diga conmigo, para cumplir su propósito. Y yo quiero cumplirlo. En este tiempo, en esta generación que vive, no en el cielo, porque allá las cosas van a ser nuevas, diferentes. Pero aquí donde Dios nos ha traído, hermanos, si quieres dejarle un legado a tu generación, si yo quiero dejarle un legado a mi generación, a mis generaciones, entonces yo tengo que dejar, yo tengo que actuar, yo tengo que caminar conforme al propósito de Dios. Es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mi generación. Si el día de mañana yo quiero que mi nombre se recuerde, que sea porque he dejado un legado a mis generaciones, a mis hijos, positivamente. Porque quiero decirte que aunque sea negativamente, si tú dejas un legado negativamente, va a afectar a tus generaciones, va a afectar a tu familia. Lo vemos con el rey David, hermanos. Lo que él hizo, hermanos, lo que él cometió, hermanos, Dios le perdonó. Él había entendido que todo lo que pasaba a su alrededor era para bien. Y de allí que cuando él cometió errores, hermanos, él pudo ser inspirado por el Espíritu Santo para hacer una oración al Padre y decirle: ten piedad de mí, oh Dios, y borra todas mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aún en las circunstancias, aún en los errores que él cometió, él pudo ser inspirado a pedir perdón, a reconocer sus errores, pero las consecuencias siempre lo siguieron. Por eso, lo que tú hagas, ya sea bueno o ya sea malo, las consecuencias van a seguir. Dios te perdona, Dios nos perdona, pero las consecuencias van a seguir. Pero ¿qué dice en su palabra? Es mejor caer en manos de un Dios vivo. Es mejor caer en las manos de nuestro Dios que en las manos del hombre, porque el hombre es sin misericordia, el hombre es malo, el hombre es perverso. Se refiere al que no conoce a Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por eso, si tú le has fallado a Dios, por eso si tú has cometido algo a Dios que no le agrada, es mejor humillarte delante de Dios. Es mejor venir delante del Señor y reconocer tu falta y reconocer tu pecado, y vas a alcanzar misericordia, porque dice en su palabra que si alguno confiesa su pecado y se humilla, alcanzará misericordia. ¿Cuántos queremos alcanzar misericordia en esta mañana? Yo quiero alcanzar la misericordia de Dios todos los días. Todos los días tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, porque de una o de otra manera te he fallado, Señor. Y tú permites que esto suceda en mi vida porque me estás enseñando a depender de ti. Por último, hermanos, dice: tengo que tener la confianza y la seguridad en el Señor Jesucristo de que lo amo, demostrándolo con mis acciones. Dios no es un Dios de palabras, hermanos. Dios es un Dios de hechos. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Por eso todo aquel que tiene vida en esta mañana puede estar agradecido con el Señor. Todo aquel que tenga vida en esta mañana puede estar agradecido con su Creador. Todo aquel que tiene vida en esta mañana puede respirar la paz del Señor. Voy a pedirte que te pongas de pie, hermano. Tenemos que tener la confianza y la seguridad en el Señor, no en nuestras fuerzas. Así sea la enfermedad más grande, así sea la enfermedad que sea, nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y
todo lo que pase a nuestro alrededor es con un propósito de Dios. Y todo nos va a ayudar para bien. Todo, que no se te olvide nunca jamás, que todo lo que pase a tu alrededor. Entonces, al salir de este lugar, déjate de quejarte más. Déjate de quejarte y agradécele a Dios. Si algo pasó, Señor, gracias. Como dijo tu siervo Job, Jehová dio y Jehová quitó. En todo sea el nombre de Jehová bendito y glorificado. Todo lo que pase, simplemente debes de ser agradecido con Dios. Y yo le doy gracias a Dios en esta mañana por tu vida. Quiero orar al Señor por tu vida. Quiero pedir al Señor para que el Señor te ayude a vencer en esa prueba que no has podido vencer. Solamente tómate de la mano de Dios. Solamente pon tu fe y tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ponla en Él. Él no te fallará. Él no te dejará. Él no te desamparará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová estará contigo y te recogerá en sus brazos. Solamente ámale con todo tu corazón. Solamente ámale con todo tu ser. Y esta promesa ya es realidad en tu vida, que todo lo que pasa a tu alrededor es para bien y con un propósito del Señor. ¿Por qué no vienes al frente y adoramos al Señor unos momentos más? Vamos a adorar al Señor. Vamos a agradecerle a Él por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Porque seguramente que hay cosas en tu vida que están pasando. Ven, pasa al frente y juntos vamos a clamar a Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios. Todas las cosas ayudan, Señor, para bien a los que te amamos, Señor. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Y por qué no, al lugar de pedirle al Señor, por qué no le adoramos por unos momentos y le decimos gracias, Señor, por lo que está pasando a mi alrededor? Con todo eso te amo, Dios. Con todo eso te amo, papá. Con todo eso, Señor, no importa lo que esté pasando, Señor. No importa lo que hay en mi vida. No importa si me han despreciado. No importa, Señor, si me han señalado, si me han calumniado. No importa, Señor, si me han perseguido, Señor, por causa de ti. Soy privilegiado, soy bienaventurado, soy dichoso, soy feliz por padecer por causa de tu nombre. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor con nuestros hermanos de alabanza. Un canto de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Te adoramos, papá. Te adoramos, Señor. Hoy venimos delante de tu altar, Señor, para decirte que te amamos. Por todas las circunstancias, Señor, que están pasando a nuestro alrededor. Porque juntamente con la prueba nos darás la salida, Señor. Y en esta prueba saldremos victoriosos. En esta prueba, en este desierto, saldremos victoriosos, Señor. En esta prueba, Señor, que muchos estamos pasando, que muchos van a pasar, como lo has declarado al principio, saldremos victoriosos, porque estamos plantados, porque estamos cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa roca es inconmovible. Esa roca es inconmovible. Esa roca es poderosa. Esa roca fuerte, ese Dios fuerte, ese castillo fuerte, nuestro libertador.
el cual nos ha amado con amor eterno, el cual ha prolongado sus misericordias, el cual nos ha llevado de gloria en gloria, el cual nos ha llevado de poder en poder, el cual nos ha dicho: la gloria postrera es mayor que la primera, el cual nos dice: lo que ha pasado ya pasó, lo que viene, lo que está por venir, es lo más glorioso que podemos esperar, y es tu venida, Señor. Queremos estar preparados, ya sea que pasemos en tribulación, ya sea que algunos de los que estamos pasando alguna tribulación. Tu palabra nos enseña que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso te amamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus ovejas, papá. Muchas de ellas han sido heridas por el enemigo. Muchas de ellas han sido heridas por el lobo. Pero hoy tú les traes ese ungüento que es tu palabra. Hoy tú les traes esa venda, esa medicina que es tu palabra, para sanarles. Oh Señor, y solamente te damos gracias, Señor. Solamente te damos gracias, Dios. Y te bendecimos, Señor. Solamente te damos gracias, Señor, por lo que eres, papá. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor. Te buscamos, Señor, no por lo que nos das. Te buscamos hoy en esta mañana para conocerte, Señor. Te buscamos hoy en esta mañana para saber tus propósitos en nuestra vida, Señor. Para cumplir ese propósito por el cual hemos sido llamados en nuestra generación, en este tiempo que nos ha tocado vivir sobre esta tierra, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestro reconocimiento a ti, Señor. Recíbelo, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bendícelo, papito hermoso. Bendícelo, mi buen pastor. Bendice a tu pueblo, Señor, y dales la victoria, Señor, que ellos necesitan. Tómanos de tu mano, Señor, y camina con ellos, Señor. Tómalos de tu mano, Señor, y camina con ellos. Que no haya nada, Señor, que los separe de tu mano, Señor, porque yo sé que te aman con todo su corazón, Señor. No nos debe de caber la menor duda en esta mañana al salir de este lugar, que te amamos con todo nuestro corazón. Tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes que te amamos, y usted sabe que le necesitamos para seguir amándole cada día mejor. Enséñenos a amarle cada día mejor, Señor. Enséñenos a amarle cada día mejor. Enséñenos a amarle. Enséñenos a amarle cada día, Señor. Enséñenos, papá. Lo necesitamos, Dios. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, poderoso Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Puedes ponerte de pie.
Y puedes levantar tus manos en alto. Decide: Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en mi vida. Gracias, papá, por todo lo que permites a mi alrededor, por todo lo que permites alrededor de tu pueblo, alrededor de tus hijos, Señor, porque todo es con un propósito, Señor. Todo es con un propósito, Señor. Todo es con un propósito. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y de tu Espíritu Santo sea con tu pueblo, Señor, hoy y siempre, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza y todo el reconocimiento sean dados para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. 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 También reciban las gracias, hermanos, de parte de una hermana, una oveja del Señor en Ciudad Juárez, que hace 6 meses, hasta hace 6 meses le estaban a ella dando un tratamiento le estaban haciendo transfusión de sangre para renovar la sangre que ella tenía dañada. Un nombre raro de una enfermedad, pero es semejante a la leucemia, que ella tenía que estar haciendo ese tratamiento. Y cuando llegó a la iglesia, hermanos, en aquella ocasión el pastor también le tocó predicar después de unos meses que ella estaba allí. Y yo creo que ella tomó esa palabra, yo creo que ella creyó en esa palabra. Y da las gracias a Dios a ella porque hace más de 6 meses que ella ya no está teniendo ningún tratamiento, hermanos. También por causa de su enfermedad nadie le daba trabajo. Y hace más de 3 meses que ella tiene un trabajo, hermanos. Entonces, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, hermanos. Su mamá se empezó a congregar con nosotros. Su mamá está empezando a llevar gente, hermanos. Porque están viendo, hermanos, que en Dios hay respuesta, hermanos. En Dios hay respuesta. Nosotros como pastores fallamos una y otra vez, pero en Dios hay respuesta, hermanos. Y Él nunca falla, hermanos. Y ahora si estamos en Él, si permanecemos en Él también, nosotros vamos a hacer y vamos a andar como Él anduvo. Entonces de hoy en adelante, hermanos, caminemos, hermanos, en ese propósito que Dios nos ha llamado. Una oración más por un hermano que hace un mes, como a las 10 de la mañana, antes de 9:30 de la mañana, estábamos iniciando el culto, hermanos, en la iglesia. Y llegó su niño desesperado de 9 años, 8 o 9 años. Llegó desesperado, llegó pálido. Yo estaba orando, mi esposa lo atendió para avisarnos de que su papá se había caído, hermanos, de la escalera de casi del segundo piso de su casa, porque estaba poniendo una ventana. Y se cayó de la escalera, se rompió la escalera de madera. Y él vio cómo se cayó y su papá estaba abajo y no podía moverse porque se fracturó esta parte de esta pierna hasta abajo en 3 partes, hermanos. Los médicos que lo revisaron estaban sorprendidos pues ¿qué fue lo que se cayó encima de tu pie? No lo creían que solamente era porque se había caído, hermanos. Ahorita, para no hacerse la larga, él tiene en toda su pierna, de la rodilla para abajo, tiene fierros metidos allí de acero, deteniendo el hueso, porque en la parte de arriba ya lo operaron, pero les hace falta 2 cirugías todavía.
Fue una de las primeras ovejas que el Señor me permitió ministrarle el bautismo, llevarlo al Señor. Pero de un tiempo se alejó del camino del Señor, hermanos. Y yo siempre estuve invitándole, siempre estuve apercibiéndole, animándole a que le echara ganas en el Señor. Después empezó a tomar, empezó a hacer muchas cosas desagradables a Dios. Llegó el momento en que por boca de un hermano le mandó decir: bueno, ¿y el pastor en qué me puede ayudar? Hablando económicamente, yo necesito para mantener a mi familia. ¿Y el pastor en qué me puede ayudar? A lo mejor él veía la situación igual que la de él. Económicamente no me veía con recursos. Pero esta ocasión, hermanos, que él estuvo ahí postrado en cama, ninguno de sus amigos le fue a visitar. Por ahí tiene un compadre en el mundo. Fue un día, estuvo un ratito y se fue. Por la gracia de Dios, hermanos, me tocó estar con él allí, ayudarle a hacer sus necesidades, hermanos. Y él me decía, arrepentido en su corazón y triste a la vez: yo nunca pensé que iba a necesitar de usted. Así somos con el Señor, hermano. Nunca pensamos que vamos a necesitar del Señor. Tú podrás hacer todo lo que quieras, podrás alejarte de Él, pero si hay alguien que vas a necesitar siempre, es de Él. Como el hijo pródigo, siempre vamos a necesitar de nuestro Padre, hablando terrenalmente, pero también espiritualmente. Por eso no menosprecies a nuestros pastores que Dios ha puesto en este lugar. No menospreciemos a nuestros pastores. No digamos: ¿y él en qué me puede ayudar? ¿Él en qué me puede? A lo mejor tú lo ves físicamente, por el lado económico. Si el pastor ni carro trae, se lo acaban de robar, ¿en qué me puede ayudar él en un momento de necesidad? La persona que menos pensamos que nos puede ayudar o que vamos a necesitar, hermanos, es la que va a estar allí. Y la persona que a veces menos pensamos cuando estamos en el mundo, hermanos, o cuando nos alejamos del Señor, la persona que menos pensamos que vamos a necesitar es de Dios. Pero cuando algo pasa en nuestra vida, hermanos, Dios es el primero que se va a hacer presente allí, hermanos. Este hermano yo me preguntaba, ¿por qué no mandó llamar al vecino? ¿Por qué no mandó llamar al compadre? ¿Por qué no mandó llamar a otra gente? ¿Por qué me llamó a mí? Yo me preguntaba. Yo ese día me tocaba ministrar la palabra de Dios. Estaba así vestido, y así como estaba, salí sin pensarlo. Agarré la camioneta y me fui a verlo para poder auxiliarlo. No se podía mover. Ya estaba llamando a la ambulancia. La ambulancia, le pedí el teléfono para que me lo pasara. La ambulancia llegó enseguida y nos fuimos. Me hacía muchas preguntas en ese momento. Tengo que ministrar, tengo que predicar, pero también recordaba la función del buen samaritano. Recordaba también a aquel sacerdote y levita que no se detuvo ante la necesidad. Y me fui sin pensarlo, me fui. Estuve con él todo ese día, hasta que su esposa nos alcanzó en el hospital. Sus hijos se quedaron en casa, tristes, llorando. El hermano me decía, yo le decía a mi esposa que solamente íbamos a terminar la casa y después íbamos a ir a la iglesia. La casa está allí, hermanos, no la terminó. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. No digas solamente que Dios me dio un carro para ir a la iglesia o para ir a predicar. No digas solamente que Dios me permita hacer mi casa o hacer esto o terminar una profesión o jubilarme para servir al Señor. No. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor.
Hoy tú puedes servirle a Dios. Hoy Dios te está llamando para que le sirvas a Él. Dios está haciendo la obra con mi hermano. Dios la está haciendo con él. Y yo le pido de sus oraciones, hermanos, para que Dios, la buena obra que Él inició en la vida de mi hermano Juan Antonio, Él la termine, hermanos. Es nuestro hermano. Y yo sé que es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios a quien ama lo disciplina, hermanos. Cuando Dios te discipline, siempre recuerda esto: Dios me ama y tengo que agradecerle a Él porque Él me ama. Que Dios te bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes.